Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Buenas tardes, les damos la bienvenida al lugar de bendición, a esta transmisión. Estamos felices de poder alabar al Señor, de estar reunidos en la distancia para alabar al Señor. Yo te animo a que en tu casa puedas levantar tu voz, puedas levantar tus manos y reconocer al Señor y decirle: Padre, gracias por este momento, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo en nosotros, Señor, en mi vida, en la vida de mi familia, alrededor mío, Señor. Muchas gracias, Padre. Te quiero alabar, te quiero bendecir con todo mi corazón. Hoy lo queremos hacer, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, darte las gracias y darte la gloria, Padre. Amén. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Así es, Dios. Aleluya. Dile: Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. La gloria sea a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Santo, Santo.
corazones rebosan de gratitud por ti. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. No callaremos de invocar tu nombre, de bendecir tu nombre, Señor. Hoy reconocemos el amor que has derramado sobre nuestra vida, Señor, y por eso te alabamos. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Al que me amó, su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús, mi herida él sanó. Al que me amó, quien su vida dio en la cruz, mi herida él sanó. Jesús, Jesús, en tu nombre redención. Jesús, Jesús, gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor, porque nos has amado, porque has entregado tu vida por nosotros, Señor. Te reconocemos, Señor. Te damos gloria, Señor. Jesús, en tu nombre hay redención. Jesús,
mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gloria y honra al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Oh, gloria al Cordero, alabanza a mi Rey, santo y digno, fuerte y grande, victorioso Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos amado, por habernos visto, Señor. Cuando no teníamos nada que ofrecer, Señor, lo entregaste todo por nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre porque eres bueno, Señor. Hola, mis queridos hermanos, qué gusto nuevamente poder estar con ustedes. Desde este ángulo estoy viendo la iglesia y por fe ya los veo a todos ustedes aquí con nosotros, gozándonos en la presencia del Señor. Muy buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre la fortaleza en medio de las dificultades. Vivimos un tiempo de situaciones muy, muy difíciles y tal parece que lejos de menguar van creciendo. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra vista puesta en Dios y Él es el Señor y Él es el que tiene el control de todas las cosas. Dice que los hijos de Él, ninguna necesidad, ¿verdad? Tendremos, vamos a ser cubiertos por Él y Él va a cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, el lunes pasado, quiero comentarles, yo tengo una reunión virtual con el apóstol Ricardo Herrera todos los lunes después de la reunión de oración. Y bueno, nos reunimos un grupo de pastores de Latinoamérica y gente de allá pastores de Estados Unidos, y tenemos una reunión en donde el propósito es fortalecernos. Y bueno, entre las personas que se reúnen están unos pastores de Valle de Bravo, y debido a la situación que estamos viviendo, dicen que Toluca tiene graves problemas de infecciones y de muertes, ¿sí? Y bueno, el pastor que se encuentra en Valle de Bravo falleció hace poco menos de 15 días y su esposa se encontraba muy, muy angustiada. Y el pastor, el apóstol me dijo que por qué no le daba unas palabras. Yo le decía que si ella ponía sus ojos en el Señor y aprendía a depender de Él, el Señor le iba a fortalecer. Y ese dolor que ella se estaba experimentando en este momento va a ir menguando, porque el Señor dice en su palabra que Él también cubre las necesidades de las viudas y Él es como nuestro esposo, ¿sí? Y bueno, ella está viviendo un duelo y está en medio de una dificultad porque va a tener que hacerle frente a
y absorber la responsabilidad de la iglesia. Estuvimos orando por ella, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta y nos analizamos personalmente, todos tenemos dificultades, y en algunas ocasiones, ¿verdad? Son dificultades más fuertes o menos fuertes, pero todos sufrimos de alguna dificultad. Entonces yo les quiero platicar de David cuando todavía no era rey de Israel. Y nos vamos a ir a 1 Samuel 30, del 1 al 6, y dice de esta manera: cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, ¿sí? Amalec es un pueblo que descendía de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces podemos pensar o podemos deducir que se trataba de sus primos hermanos atacando, ¿verdad?, a los del pueblo de Israel. Dice, y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y dice la escritura en el verso 3, y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Esta era una ciudad de refugio, porque nosotros debemos recordar que en aquella época David andaba siguiendo a David, Saúl andaba siguiendo a David para poderle dar muerte por causa de esa envidia que había en su corazón, de esos celos tan grandes que él permitió que crecieran, ¿sí? Entonces David tenía un grupo de personas, ¿verdad? Y ese grupo de personas traían a sus familias con ellos, ¿sí? Entonces estaban en esta tierra que les digo que era una ciudad de refugio. Dice en el verso 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaran las fuerzas para llorar, porque llegaron y encontraron la ciudad quemada, pero además absolutamente a nadie, sus esposas, sus hijos, sus posesiones, todos se los habían llevado los de Amalec, ¿sí? Y dice la escritura en el verso 5, y las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmen, el de Carmen, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Nuevamente, ¿verdad? La angustia lo invadió. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Estaba en medio de una gran dificultad, pues dice, a todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y dice la escritura, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David había salido con sus hombres para atacar a los filisteos y saquear parte de esa tierra, ¿sí? Los filisteos eran unos enemigos ya constantes del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces dice que fue David con sus hombres a atacarlos. Mientras él andaba en el país de los filisteos, los amalecitas aprovecharon y entran, ¿verdad? Y golpearon Siclag, la ciudad de refugio en donde él se encontraba. David andaba haciendo la obra de Dios contra los filisteos, ¿sí? De repente, el otro enemigo
aprovecha para atacar. O sea, los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Y aparte los amalecitas también eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su padre Esaú les transmitió ese odio hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? Nosotros debemos recordar lo que se sucedió, ¿verdad? Que Esaú le vendió su ¿cómo? Primogenitura, ¿verdad? A Jacob, ¿sí? Y después se sintió ofendido porque Jacob la obtuvo. Entonces, los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel y por ser enemigos del pueblo de Israel eran enemigos de Dios por haber tocado la parte débil del pueblo de Dios. Cuando cruzaban en el desierto, ¿se recuerdan? No los dejaron pasar. Moisés pidió permiso para atravesar su pueblo y ellos no quisieron darles permiso, ¿sí? Y bueno, Dios se enoja contra ese pueblo porque no ayudó al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Y dice, y bueno, todas las veces que ellos tenían oportunidad de golpear al pueblo de Israel, lo hacían. Yo les decía, eran sus primos hermanos. Y bueno, ellos vuelven en ese momento que David anda, ¿cómo se llama? Guerreando contra los filisteos. Ellos aprovechan ese tiempo para atacar al pueblo de Dios, aunque era un grupo pequeño en proporción al resto del pueblo. Pero David siempre veía por el bien de Israel, ¿sí? Y entonces, bueno, por un lado está David y sus hombres haciendo el trabajo para debilitar a los filisteos, ¿sí? Porque eran enemigos suyos y del pueblo de Israel. Pero aunque Saúl buscaba a David para matarlo y David andaba huyendo, pero aún así él veía por el bien del pueblo de Israel. Es decir, que aunque Saúl lo quería matar, nunca aprovechó esta situación David para atacar o dañar al pueblo de Israel. Todos poseemos suficiente fortaleza para poder soportar la desdicha ajena, ¿sí? Lo difícil que tenemos es cuando tenemos que enfrentar nuestra propia desdicha, nuestro propio sufrimiento, nuestra propia dificultad. En las profundidades, hermanos, hay una frase que dice de esta manera, que en las profundidades del invierno, finalmente tenemos que aprender que en nuestro interior habita un verano invencible, ¿sí? Y Dios nos permite comprender que en Él tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier situación en nuestra vida. ¿Cuántos de los que están oyendo en este momento la plática no han vivido situaciones difíciles en su vida quizá en alguna de esas angustias fue como se acercaron a Dios, fue como lo conocieron, porque vieron que el Señor abrió sus brazos, les ayudó, ¿verdad? Y les fortaleció, y por esa causa entregaron su vida al Señor, ¿sí? Y yo quiero decirles, la fortaleza en Dios crece en proporción a la carga. Si tu dificultad es grande, así será la fortaleza que Dios pondrá en tu vida para que tú la puedas enfrentar, si confías en el Señor, ¿sí? Hay una parte de lo que acabamos de leer ahí en el verso 6 de la cita que les di, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, ¿sí? Entonces, nosotros vemos en esta tarde, en el texto que hemos leído,
momentos muy críticos en la vida de David, ¿sí? Entonces, vemos lo que David estaba sufriendo en ese momento. Ahí en el verso 1 del capítulo 30, dice que lo que tuvo que vivir y que lo que tuvo que sufrir, ¿verdad? Fue el ataque de sus enemigos. Él, ¿verdad? Se sorprendió cuando llegó y juntamente con todo su ejército se sorprendieron, ¿sí? De que estaba quemada la ciudad y que no había absolutamente nadie porque los habían saqueado, ¿sí? Y luego vemos ¿cómo se llama? En el verso 2, ¿qué fue lo que sufrieron todos ellos juntamente con David? La pérdida de todo aquello que ellos tenían allí y principalmente de sus esposas, de sus hijos, ¿verdad? O sea, de su familia, ¿sí? Nosotros vemos en el verso 3 y 4, dice que cuando ellos observaron que la ciudad estaba quemada y no había nadie en su lugar, ¿verdad? Ellos se angustiaron. Dice que alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, debió ser una angustia terrible la que ellos estaban viviendo. Y David era responsable, ¿verdad? De la vida de su ejército, pero también de la vida de sus familias, ¿sí? Entonces dice ¿cómo se llama? Estaban angustiadísimos, ¿sí? Entonces, ¿qué había? O sea, en todo el ejército había un desconsuelo total, ¿sí? En el verso 6 dice que David se angustió mucho por lo que había sucedido, porque al igual que todo su ejército, él tuvo también la pérdida de su familia, ¿sí? Pero no solamente eso, era la carga que significaba ser responsable de toda esa gente, ¿sí? Y dice que la gente, o sea, su ejército, habló de apedrearlo. No solamente era el dolor de la pérdida, sino ahora el enfrentar a su ejército que se iba a ir contra él, ¿sí? Pues dice que el pueblo se encontraba en amargura de alma, ¿sí? Por cada uno de lo que habían perdido. Pero hubo algo, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Que se sucedió, dice la escritura, ¿verdad? Que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿El problema era grande? Sí. Nosotros hemos vivido situaciones tan graves como esta que David estaba viviendo y que nos describe la historia bíblica. Tú podrás responderte si sí o si no, ¿sí? Pero muchos de nosotros nos podríamos sentir identificados con lo que David estaba sufriendo en ese momento de su vida. Quizá esas 4 cosas por las cuales David estaba pasando, ¿verdad? También las hemos sufrido nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Pero este fue el momento decisivo, este fue el momento en donde cambió de la desgracia a una victoria, ¿sí? Porque el único que puede darnos victorias en las desgracias es Dios, ¿sí? Entonces, David tenía que tomar una decisión. Tú y yo, cuando estamos o hemos vivido alguna dificultad tan fuerte, hemos tenido que tomar una decisión, ¿sí? ¿Cuál era la decisión que David tenía que tomar? Pues rendirse y darlo todo por perdido y seguir llorando y lamentándose, o hacer lo que hizo David en ese momento de aflicción, fortalecerse en Jehová su Dios. En ese momento de dificultad, quizá, ¿verdad? Que tú estás viviendo
en este momento de angustia y aflicción, tienes que comprender algo muy importante que David seguramente comprendió. Nada cambiarás solamente lamentándote. No te lamentes. ¿Sí? Tenemos que tomar la decisión que tomó David. Tenemos que fortalecernos en nuestro Dios. Debemos de comprender esta tarde cómo podemos fortalecernos con Dios. 1. La fortaleza viene cuando alejamos nuestros pensamientos del problema y meditamos en las promesas que el Señor nos ha dado. Nosotros podemos leer una parte de la Escritura en donde, porque toda esta palabra solamente tiene el propósito de parte de Dios de bendecirnos, de llevarnos a una vida en donde nosotros podamos no dejar de sufrir las consecuencias de lo que significa vivir en este mundo, pero sí para que nosotros tengamos la herramienta adecuada para poder superar nuestra problemática. Fíjate lo que dice Isaías 26, de verso 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, saca tus pensamientos de que todo está muy mal. Si está mal, empieza a pensar en todo aquello que el Señor está dispuesto a darte, ¿sí? Entonces, dice, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, dice el verso 4. Perpetuamente, o sea, siempre confía en Jehová, aunque la angustia y la problemática que tengas, tú consideres que es imposible de vencer, ¿sí? Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. O sea, nunca, nunca se va a acabar. Fíjate lo que dice la nueva traducción viviente de este mismo verso. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y dice el verso, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Él no muere. Él no tuvo un principio, pero tampoco tendrá un fin. Y Él prometió que todas y cada una de las promesas que se encuentran en este libro se cumplirían en tu vida si tú eres capaz de creerle. Porque al que cree, todo le es posible. Toda montaña muy alta se ve pequeña cuando estamos a lo lejos, ¿sí? Y así cuando más cerca estamos de las problemáticas, las veremos aún más grandes de lo que realmente son, porque para Dios todas las cosas son posibles. Nos sentimos angustiados cuando pasamos todo el día meditando en el problema. ¿Cómo le haremos para enfrentarlo? ¿Cómo haremos para resolverlo? Estamos metidas nuestra cabeza en la problemática y por eso Satanás hace que lo veamos como un gigante imposible de vencer. Cuando nuestros pensamientos están en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en las promesas de Dios, nos daremos cuenta que Dios es más grande que nuestro problema, que en Él siempre hay esperanza para nosotros. ¿Cómo resolviste ese problema difícil que tuviste, que acabas de vivir o que viviste en tiempos pasados? ¿Cómo lo resolviste? ¿No fue confiando en Dios? Ahora, nuevamente, tienes que confiar en Dios, en el problema que estás viviendo y en el problema que puede venir. La fortaleza viene cuando comprendemos
que Dios siempre tiene el control y que también tiene la última palabra, ¿sí? Entonces, veamos lo que dice este Salmo, el Salmos 11, ¿sí? Dice, lo vamos a ver desde el verso 2. Dice, ¿no es también tuya la pregunta de David en estos versículos del Salmo 11? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Él responde esta pregunta con una declaración: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Él es Señor del universo. Él es Señor de, si tú quieres hacerlo el Señor de tu vida, Él puede con tu problema. Y dice, el Altísimo no se altera por tus tormentas, no se atemoriza con tus problemas. Él está en su santo templo y está en su trono celestial. Los fundamentos se han destruido, pero Dios no. Dios siempre ha cambiado las tragedias en triunfo. Lo hizo con José. Estaba en prisión y sus hermanos lo habían vendido, ¿sí? Lo hizo con Moisés, que era vigilar los rebaños de ovejas, lo que tenía él que hacer en su vida, porque Dios lo tenía allí, ¿sí? Lo hizo con Daniel, un joven de alta sociedad judía, lleno de capacidades, sabio. Es sacado de su tierra por la fuerza y llevado en cautividad. Jerusalén es destruida y el templo queda en ruinas. José en prisión, Moisés en el desierto, Daniel en la esclavitud, eran tiempos difíciles para ellos. ¿Cómo son tus tiempos ahora? ¿Sí? ¿Quién se hubiera imaginado que el preso José estaba a solo un paso de convertirse en el primer ministro, ¿verdad?, de la corte del faraón? ¿Quién pudiera haber pensado que Dios le estaba dando entrenamiento durante 40 años a Moisés, ¿verdad?, en el desierto, para que él guiara a su pueblo a la libertad? ¿Quién hubiera creído que el esclavo Daniel pronto se convertiría en el consejero del rey? ¿Sí? Mientras ellos estaban en tribulación, ¿estarían ellos pensando en eso? No, estaban confiando en Dios, porque en Dios está la fortaleza y en Dios está el triunfo, el éxito de tu problema. Dios todavía está sentado en su trono, todavía está en control, todavía hace de príncipes, de prisioneros, de líderes poderosos a personas simples y de consejeros de esclavos, ¿verdad? Lo que hizo antes lo continúa haciendo hoy. A ti y a mí nos toca pedir que lo haga, confiando en Él. Todas estas personas que yo te acabo de mencionar vivieron una gran tribulación, pero ¿sabes qué? El Señor los sacó adelante porque confiaron en Él. La reflexión que yo te quiero hacer esta mañana es que reflexiones en que Dios está sentado en su trono. Él tiene control de tu problema. Dios siempre ha cambiado las tragedias en triunfo. Así es que no tengas miedo, porque Dios se está sentado en su trono, ¿sí? Tenemos que estar confiados que pase lo que pase en nuestra vida, el Señor siempre está en su trono. Él tiene la última palabra, Él tiene el control y todo sigue dependiendo de su voluntad. La mayor fortaleza radica en que Él está en el trono
es nuestro Padre y nosotros podemos estar libremente delante de su trono para encontrar el socorro en nuestras dificultades. Yo te voy a pedir que en tu casa leas Hebreos 4:16. La fortaleza, querido hermano y hermana, viene cuando reconocemos nuestra debilidad. Te voy a pedir que leas 2 de Corintios 12, verso 9 y 10. Normalmente, el mundo natural, nadie quiere reconocer su debilidad o su falta de fortaleza o su incapacidad, pero tenemos que comprender que en el reino de Dios es lo contrario. Reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza de Dios en nuestra vida. Nosotros somos más que vencedores. Solo cuando reconocemos que no tenemos fuerza es cuando podemos recibir la fortaleza de Dios en nosotros. Recuerda esta escritura de Isaías 40, 29 al 31. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, ¿sí? Pero los que esperan en Jehová dice que caminarán, ¿sí? Te lo voy a leer, ¿sí? Y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Te lo repito para que tú se quede en tu mente, ¿sí? Sí, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Correrán, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te lo repito para que se quede en tu corazón esta palabra, ¿sí? Tú tienes la solución de tu problema. Haz lo que hizo David. Recurre a él porque él pudo recobrar todo aquello que perdió. Fueron tras los amalecitas, recobraron a su familia, recobraron todo aquello que se llevaron y aún se trajeron botín. Cuando tú confías en Dios, Dios te da más de aquello que tú perdiste. Dios te bendiga, hermano. Te pido que inclines tu rostro y le digas, Señor, porque en ti está la fortaleza de los siglos, te doy gracias, Señor, porque yo dependo de ti, Señor. No dependo de las circunstancias, dependo de lo que dice tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque no me hiciste vencedor, me hiciste más que vencedor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Yo te invito que ahí en donde estás puedas levantar tus manos, puedas, si quieres, cerrar tus ojos y decirle, Dios, solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres digno. Santo, santo, toda la creación te adora. Aleluya, aleluya, gloria en las alturas, cantaré, cantaré, alabanzas por siempre. Dios es rey, Dios es rey, santo es el Señor del cielo.
por siempre voy a cantarte y por siempre voy a exaltarte, Jesús. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Que Dios les dé de sus más ricas bendiciones. Creo que la mayoría, si no es que todos, deseamos volver a ese tiempo en donde podíamos asistir al templo para disfrutar de la presencia de Dios juntos y poderle alabar y convivir con la iglesia. Los he extrañado, deseo verlo, los amo y quiero comentarles que he recibido llamadas de algunos hermanos preguntando que cuándo se abrirá el templo. Miren, con la propagación del COVID y por la cantidad de casos de contagio se emitieron una serie de recomendaciones para su control, entre ellos el confinamiento voluntario, suspendiéndose todas las actividades laborales no esenciales. Se provocaron cambios en la convivencia social, por lo que, sumándose a las medidas de las autoridades, todas las congregaciones religiosas cerramos las puertas de nuestros templos, aunque los servicios no se suspendieron, sino que cambiaron de escenario, convirtiendo el Facebook en un templo virtual. Las medidas sanitarias implementadas para combatir el COVID han tenido como daño colateral el debilitamiento de la economía nacional y el hartazgo de la sociedad por el confinamiento. Las autoridades presionadas han dado banderazo para que se reactive la industria y también algunos otros servicios, incluyendo los religiosos, a pesar de la gravedad de la situación. Así es que a partir del 26 de julio, todos los recintos religiosos de la Ciudad de México estamos autorizados para abrir las puertas al público después de más de 100 días de celebrar servicios de manera virtual. Los pastores que decidieron abrir trataron de cuidar que se cumpliesen las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, la toma de temperatura, la utilización del gel, la sana distancia, y le dieron la bienvenida a los creyentes que ese domingo decidieron acudir al servicio dominical de manera presencial. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿y nosotros, en lugar de bendición, por qué no? Por responsabilidad, hermanos, decidimos dar tiempo para valorar el comportamiento del virus, porque los informes que nos dan todos los días de contagios y fallecidos son alarmantes. Cada día es de mayor peligro. Miren, el martes 11 de agosto, infectados 6,686, fallecidos 926. El miércoles, 5,858 infectados y 737 fallecidos. El jueves, infectados 7,371 y 627 fallecidos. En todo el territorio mexicano,
El reporte al día 13 de agosto, desgraciadamente, es de 55,293 muertos, 505,751 casos positivos. Aquí en la Ciudad de México tenemos 45 colonias y barrios que están en semáforo rojo. Sin embargo, bueno, las iglesias que estaban ansiosas por abrir ahora se están enfrentando a casos de coronavirus. Miren, la apertura ha causado estragos en las iglesias, aún con la cautela de cumplir con todo aquello que las autoridades sanitarias han pedido. Puedo mencionarle muchos casos en Estados Unidos. Sin embargo, les comento que tengo reuniones virtuales dirigidas por el apóstol Ricardo Herrera y nos conectamos varios pastores latinos que radican en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿sí? Y también aquí en México, ¿sí? Como en Baja California, Tijuana, Durango, Torreón, varios pastores de Toluca y de las zonas cercanas. Algunos de ellos, después de que reabrieron sus templos, sufrieron contagios del virus y también sus congregantes. Algunos han muerto y otros superaron la enfermedad. 2 de los pastores de Toluca en este momento están muy graves. Y lo más fresco de información es el pastor de Valle de Bravo que falleció la semana antepasada. Todos los que han tenido esta experiencia han tenido que cerrar sus congregaciones. A nosotros, mis hermanos, el Señor ha tenido cuidado del lugar de bendición. Les pido, hermanos, que se cuiden. Les pido que nos tengan paciencia y nos den la oportunidad de cuidarlos. Los invito a que nos congreguemos virtualmente. Esta es la oportunidad que tenemos de mostrar nuestra necesidad y madurez espiritual. Un pastor necesita cuidar de sus ovejas. Nos hemos esforzado por apoyarlos materialmente y alimentarlos espiritualmente, no solamente los domingos. Los lunes tenemos servicio de oración e intercesión y por medio de las cápsulas todos los días les damos un mensaje. También está el ministerio de Bendikids, porque los niños también están cuidados, al igual que los juveniles. También el grupo de alabanza se ha esforzado. Hermanos, son muchos los que están participando. El trabajo que se realiza es un trabajo de equipo. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque les amamos. Sabemos que estamos sirviendo también a nuestro Dios. El ministerio de producción es nuevo y ha requerido de mucho apoyo económico, pero por razones económicas no vamos a abrir el templo y a ponerlos a ustedes en peligro. Del Señor es la iglesia y Él es el que proveerá. Y se queda la pregunta en el aire, ¿cuándo iniciaremos los servicios? Les pedimos que nos den la oportunidad de ver cómo se comporta el virus a partir de hoy y la primera quincena de septiembre. Quizá algunos de ustedes pueda pensar que si somos cristianos, el Señor nos puede proteger del COVID. Claro que sí lo puede hacer. Tuvimos un caso y el Señor lo sanó y protegió a su familia. Miren, las reglas sanitarias que se están aplicando ahora, nuestras autoridades son tan antiguas que se remontan al tiempo en que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. El Señor se las dio a Moisés para que el pueblo se cuidara y hoy también nosotros, ¿sí? El Señor les prometió que no iban a poder, que los protegería de las terribles enfermedades que habían visto ellos en el pueblo de Egipto. Yo les voy a pedir, hermanos, que lean Deuteronomios 7:5. Y bueno, una manera de protegerlas fue dándoles normas detalladas sobre la higiene y prevención de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de la nación decían que había que bañarse y lavar sus ropas. Ustedes lo pueden leer en Levíticos 15:4 y 5. En cuanto al excremento humano,
Ahí lo podemos leer en Deuteronomios 23, 12 y 13. Dice el Señor que debían ellos tener disponible un lugar privado fuera del campamento y que tendrían que salir allí y que allí tendrían una estaca disponible, ¿verdad? Y para que cuando ellos fueran a defecar, ¿verdad? Hicieran un hoyo, ¿verdad? Y volvieran a cubrir el excremento. Y si se sospechaba de alguien que tenía una enfermedad contagiosa, se le ponía en cuarentena, es decir, se le aislaba durante un tiempo y cuando la persona se recuperaba de la enfermedad, tenía que lavar sus ropas y lavarse él mismo con agua para que se considerara limpio y pudiera regresar al campamento, ¿sí? Nosotros podemos leer en Levíticos 14, ¿verdad?, las leyes para el leproso, ¿sí? En fin, ¿cómo se llama? También había una cuarentena para cualquiera que tocara un cadáver, Números 19, 16, ¿sí? Las leyes de la nación de Israel reflejaban normas de higiene y conceptos médicos muy precisos. Tú y yo, hermano, debemos cuidarnos para no contagiarnos. El Señor les bendiga. Bien, es tiempo de agradecer a nuestro Dios por todas sus bendiciones, por todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Debemos tener regocijo, debemos tener gozo, porque el Señor nos sustenta, nos cuida, nos guarda y nos da todo lo que necesitamos. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y démosle gracias. Padre Santo, te agradecemos, Padre eterno, por el cuidado que has tenido de nosotros, el cuidado que has tenido de nuestras familias, desde el más pequeño al más grande. Te agradecemos, Señor, porque cumples tu promesa, Señor, cumples tu palabra, Señor, y nosotros hemos recibido a manos llenas, Señor, hemos recibido tu bendición y no se ha cerrado esa ventana, Señor, porque tú cumples, porque tú prometiste, Señor, bendecir a aquellos que te aman, bendecir a aquellos, Señor, que disponen su corazón, Padre, ¿sí? Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos, bendícelos allá, Señor, en su casa, en su trabajo, bendícelos, Señor, en su hogar, a sus hijos, a sus esposas, a sus familias, todos, Señor, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Se volverá a ti, de vida buena remecida y reposa entrega. Se volverá a ti, dando das al Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Da, se volverá a ti, medida buena remecida y rebosa entrega. Se volverá a ti, cuando das al Señor. Bien, agradecemos ahora al Señor por esta transmisión. Agradecemos porque Él nos ha permitido alabarlo, bendecirlo, escuchar su palabra. Recibir la guianza del Señor es lo mejor que podemos tener. Y ha sido un día maravilloso, un día donde hemos recibido de Él. Agradezcamos también a nuestro Padre. Y pues no dejemos de escuchar su palabra, no dejemos de bendecir a nuestros hermanos y pues démosle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor. Tú nos bendices con tu palabra, nos permites alabarte, bendecirte. Estamos en tus manos, Señor. Te pido que bendigas, Señor, toda esta semana a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos, Señor, del lugar de bendición. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión contigo. Que no se termine, Señor, esta comunión contigo, que sea constante, Padre Santo. Gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos y hasta la próxima. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración y/o
platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.